Pensando en Braille, el podcast de Wikitiflos sobre temas de educación, libros, creatividad y cultura. Soy Gian Lerman y les doy la bienvenida a Wikitiflos Podcast, Pensando en Braille. En este quinto episodio continuamos nuestra conversación con las profesoras Olga Lucía y Juliana. Hoy vamos a hablar de la creatividad en los niños y las niñas. Hemos venido avanzando en nuestra conversación en una ruta literaria, como nos señaló la profesora Juliana. Hemos hablado de las conversaciones y las interacciones que surgen y debemos motivar a los niños y a las niñas a las preguntas. Y que, por supuesto, ese proceso se va consolidando con las preguntas de los adultos y las respuestas. Ya teníamos completamente claro que los niños son narradores, que nos cuentan sus historias, su día a día, lo que pasa en su entorno y también nos cuentan los cuentos que les contamos, los cuentos que les leímos. Avanzamos en el tema de la lectura y la escritura. Y hoy quiero que hablemos un poco del tema de la creatividad, porque, como nos señalaron las profesoras, los niños son creadores por excelencia. Profesora Juliana, hay una inquietud respecto al momento en el que el niño ya comienza a escribir sus historias. Gardner, en Arte, Mente y Cerebro, nos habla de un momento crucial y es cuando el niño llega a la escuela, llega al sistema educativo. Y cómo la tendencia es que la creatividad del niño comienza a menguar y casi que desaparece. ¿Qué pasa, profesora, en ese encuentro de los niños y las niñas y los maestros? Bueno, Dian, como lo decías en los podcasts anteriores, hemos venido hablando cómo va el niño acercándose y sensibilizándose a la palabra, ¿no? A través de lo literario. Como tú lo mencionabas, hablamos de la palabra oral, de la palabra iconográfica, de todas esas experiencias literarias que empiezan a acompañar este proceso de reconocimiento y acercamiento a lo literario. Como tú dices, se esperaría que cuando ya el niño está en la escuela o ha ingresado a la escuela, se empieza a acercar a esa tercera palabra, a la palabra escrita, ¿no? A la palabra que requiere ser conjugada, que requiere ser leída, que requiere ser descifrada, armada, combinando esas posibilidades sonoras y semánticas del lenguaje, y se esperaría que más o menos los niños estuvieran iniciando este proceso hacia los 5 o 6 añitos, ¿no? Donde se espera que se continúe con ese deseo de leer, de inventar historias desde la palabra oral, pero ahora empezamos a aterrizarlo en esa estructura y en esa formalidad de la palabra escrita. ¿Qué se espera? Pues se espera primero que los niños tengan unos prerequisitos, ¿no? Que lleguen a la escuela y que se potencien en la escuela estos prerequisitos, que cuáles son. Primero se espera que en el niño haya un buen manejo del lenguaje oral, es decir, que pueda comprender y expresarse bien, que empiece a pronunciar correctamente, que por supuesto esto se habría potenciado en la medida que el niño haya tenido una buena nutrición lingüística a través de lo literario, la lectura de los cuentos o estas experiencias con las canciones, con la poesía, con los juegos corporales en las primeras etapas. Por otra parte, y muy importante en este proceso escrito, aparece el desarrollo psicomotor, ¿no? El niño debe conocer, controlar conceptos como son arriba, abajo, derecha, izquierda, que debieron potenciarse desde los primeros años cuando empezó a gatear, a caminar, a subirse en el parque, en los juegos, conceptos como antes y después, que la literatura también ayudó a potenciar qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa después, hay una causa, hay una consecuencia, y algo también muy importante para la escritura es que el niño debe tener
un proceso de coordinación oculomanual, lo decimos en los niños que ven, que tiene que ver con que va a controlar su mano, ¿no? Va a controlar los trazos, va a controlar la reproducción de diferentes formas y figuras, y que por supuesto también en el colegio esto se potencia, o en la escuela esto los maestros lo potenciamos a partir de los procesos grafomotores. Pero algo muy, muy importante es que a nivel afectivo el niño también debe estar motivado. Estos procesos de lectura y escritura exigen un esfuerzo importante y tienen una formalidad donde requiere que el niño observe, se fije mucho en el detalle, repita, y en ese sentido es importante que desde casa hayamos potenciado estas habilidades, o por lo menos los hayamos acercado, y por supuesto que los maestros empiecen a desarrollar estos encuentros de una manera más efectiva. Hemos visto que el niño viene con una cantidad de insumos que le van a permitir pues disfrutar y gozar de estas experiencias que, como Gardner nos lo dice, están puestas en esas experiencias a través de la música, el lenguaje, el dibujo, donde inicialmente los niños se acercan de manera sensorial, ¿no? Explorando esos primeros elementos que están desprovistos de significado, sino que están más puestos en la corporalidad y en la parte sensorial. Luego viene un periodo un poco más prolongado donde llega lo simbólico, ¿no? Donde los niños ya empiezan a través de estos lenguajes, la música, el dibujo, la literatura, como lo hemos visto en estos podcasts, a simbolizar, interpretar sus realidades, ¿no? Y los insumos o los elementos de donde los niños se cogen para desarrollar estos procesos que están basados en la imaginación, en la fantasía, en la ficción, es todo lo que los rodea en su cotidianidad. Y después, ya cuando están en la escuela, se esperaría que empezaran a realizar sus primeras producciones basadas en estos lenguajes que inicialmente son no verbales. Esto también es importante, reconocer que los niños inicialmente se comunican y se expresan desde lo no verbal, desde el dibujo, desde la palabra oral, desde la imagen, desde lo sonoro, desde la corporealidad, y se esperaría que luego esto se volviera un poco más formal. Es aquí cuando Gardner nos dice que llega la cultura, llega la escuela, y que muchas veces los niños pierden esa iniciativa o ese impulso creativo, ¿no? Y se pierde porque empezamos a homogenizarlos, y se pierde porque perdemos ese objeto inicial que es el juego, la exploración del entorno, los lenguajes artísticos. Perdemos los maestros y los padres esa ruta o ese centro que tiene que ser que los niños exploren su propia realidad y exploren su cotidianidad a partir de otras formas mucho más expresivas. Entonces esa es como la gran crítica que Gardner le hace a la educación. Por supuesto, él reconoce en las diferentes formas expresivas desde las artes una posibilidad para potenciar el pensamiento creativo e intuitivo. Gardner dice que nuestra sociedad está más acostumbrada, y la escuela, a privilegiar el pensamiento lógico y racional, y de esta forma nos alejamos de esas maneras de las infancias y de las niñeces de encontrarse y de interpretar su mundo. Gracias. Profesora Olga Lucía, ¿es la inclusión educativa, es la participación de los niños y las niñas desde todas las perspectivas lo que nos significaría la posibilidad de recuperar toda la producción creativa de los niños y las niñas? Yo considero que sí, es decir, incluso más allá de lo que podemos considerar inclusión, lo que permite la creatividad en el ser humano, lo que la impulsa, lo que da sentido a nuestra vida justamente es el que como seres humanos somos gregarios, somos comunidad, hacemos comunidad. Y por supuesto en esa relación de los niños entre sí, más allá de sus condiciones, es decir, si soy un niño ciego, si soy una niña en situación de desplazamiento, si soy una niña afro, pero estoy en el mismo espacio, compartiendo el mismo espacio con los otros
que son iguales a mí, en tanto todos son niños y niñas. En ese sentido, la escuela es ese lugar seguro también, ese lugar donde esperamos que ese encuentro se dé, se haga posible y donde a partir del reconocimiento del otro, de sus diferencias, de lo que nos hace iguales, los niños sigan creando porque esperaríamos, como dice la profesora Juliana, que lo se haya potenciado desde la familia, desde sus espacios propios de infancias y que no se trunque con la llegada en la escuela. Por supuesto, si entendemos, vuelvo y repito, la escuela como ese lugar seguro. Por supuesto, la escuela con unas obligaciones particulares frente a la enseñanza y a la decodificación de estos símbolos maravillosos de la escritura en cualquiera de sus formas. Pero siempre y cuando permitamos vivir la inclusión como ese espacio, ese lugar, ese sueño en el que todos, los niños y las niñas, sus maestros, sus maestras, puedan compartir, estar, soñar, participar, enseñarse mutuamente, pues va a ser un espacio de creatividad. Indudablemente, el pensar en un lugar que a mí en particular me cuesta mucho trabajo, no lo he vivido, nunca lo he sentido ni lo he propiciado en los estudiantes ciegos, que es la segregación, pues es otra cosa. Por supuesto, yo no puedo compartir ni tendré un espacio para generar nuevas experiencias cuando todos son iguales a mí, cuando todos están en el mismo lugar, cuando todos piensan de la misma manera. Es la diferencia y en la diferencia en donde podemos crecer. Desde la perspectiva de Scliar, a la bienvenida a los niños y las niñas es con su historia, sus narraciones, sus cantos, sus danzas, con su producción artística y cultural. Esa es la bienvenida que debería darle a la escuela o el sistema educativo a todos los niños y las niñas. Profesora Juliana, a propósito del tema de la creatividad, yo recuerdo cuando trabajé como maestro en una visita a uno de estos colegios, había una conversación con tintes de discusión a propósito de lo que sucedió con un niño que llegó tarde a clase. Y la profesora le preguntó que por qué, que qué había pasado. Y el niño le contó que cuando él salió de su apartamento y fue a bajar la escalera, en la escalera había una batalla entre unos dinosaurios y unos extraterrestres. Y que había sido imposible y que él había tenido que regresar a su casa y que muy asustado se había metido debajo de su cama y que por eso había llegado tarde al colegio. A mí me preguntaron mi opinión a propósito de la historia del niño. A mí me pareció supremamente interesante, supremamente atractiva, porque las estudiantes de práctica me preguntaban que si eso pues, era una mentira y que al niño tocaba castigarlo por mentiroso. Yo les señalé que no era prudente. Pero me gustaría oír su concepto, profesora. ¿Hasta dónde llega la imaginación, la ficción, la creatividad y dónde empiezan las mentiras? Muy interesante esa historia que nos cuentas, Dian, porque creo que los que estamos cercanos a la primera infancia hemos escuchado muchas historias como esa, ¿no? Y me recuerdas a una escritora de literatura infantil y juvenil muy importante argentina, Graciela Montes, y ella habla de la frontera indómita. Ella dice que los niños se mueven entre una frontera que está entre la realidad y la fantasía, ¿no? Como que están ahí paraditos en esa frontera y en esa frontera todo es posible, lo que acabas de contar. Cuando yo entro con un niño, cuando el niño entra a esa frontera indómita, todo pasa. Los dinosaurios nos atacan, las pirámides vuelan, los lugares se vuelven extraños, las personas cogen otras formas, otras dimensiones
dimensiones, aparecen palabras con las cuales de pronto en lo cotidiano o en la realidad no las podemos decir, pero si están puestos en esa frontera, las puedes presentar y puedes jugar con ellas y las puedes transformar. Es decir, en el mundo de esa frontera donde entran los niños, ya sea a través del juego, a través de lo literario, todo es posible. Allá en esa frontera indómita, si tú y yo entramos bien, todo pasa. Por eso cuando empezamos las narraciones literarias generalmente empiezan con había una vez y como que se abre la puerta para entrar en esa frontera y allá pasa el tiempo, ¿no? Y pasan una cantidad de situaciones maravillosas que, insisto, son posibles en esa frontera. Y por eso también cerramos la frontera cuando decimos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que sean mentiras, yo no pensaría. Son situaciones o interpretaciones que el niño le da a su realidad y el niño, digamos que tiene la posibilidad de jugar y hacer en esa frontera que esas situaciones pasen. Y algo muy importante, y lo hemos venido diciendo, es que el juego y la literatura también le ayuda a los niños a comprender un poco qué es lo que pasa en su realidad. Por eso cuando el niño juega, uno de adulto los observa y están imitando y repitiendo situaciones que pasan en su realidad, ¿no? Entonces el niño coge el bebé y lo empieza a regañar, así como la mamá lo regaña a él o lo empieza a consentir o le dice las palabras que está escuchando en su cotidianidad. Y aquí también es importante decir que la cotidianidad de los niños, pues a veces también es muy dura, ¿no? Así como los niños te hablan de dinosaurios, animales, lugares maravillosos, temas que les interesan, también hay otros niños que tienen que transitar temas como el desplazamiento, como la violencia, como el abuso. Hay niños que tienen que transitar el tema de la muerte, ¿no? De la muerte de una mascota o tal vez algo mucho más duro, la muerte de alguien cercano, ¿no? Y a veces necesitan entrar a esas fronteras para empezar a comprender e interpretar y transitar esas situaciones que no son tan fáciles, ¿no? Y de ahí también la literatura nos puede ayudar y nos puede potenciar mucho. Hay un gran acervo literario con estos temas, ¿no? Y con estos temas puestos en el lenguaje, en la simbolización de los niños. Yo no creo que sean mentiras, creo que son formas de interpretar su realidad y formas de vivir en esas fronteras. A veces a los que nos queda difícil es a los adultos entenderlo, ¿no? Porque lo miramos desde una mirada adulta y aquí también es muy importante y lo veníamos hablando con la profe Olga Lucía, a veces los adultos, por ejemplo, en esos procesos escriturales, esperamos encontrar formas muy estructuradas en esas primeras producciones de los niños, ¿no? Entonces nos preocupa la ortografía, nos preocupa la manera como generaste este texto escrito y resulta que seguramente en los primeros acercamientos todavía los niños no tienen estas formas y como adultos debemos mirar con otros ojos las producciones creativas, fantasiosas y de ficción de los niños. Gracias, profesora Juliana. Entonces la invitación es a no calificar a los niños ni a sus narraciones de mentiras o de mentirosos. Profesora Olga Lucía, hay una investigación en la que trabajaron ustedes en el Instituto Nacional para Ciegos sobre el tema de la creatividad de los niños y las niñas ciegos y la producción literaria. ¿Nos puede contar un poco de esa investigación? Bueno, sí, fue una investigación muy interesante realizada con la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana en Bogotá. Y estuvo pensada desde cómo entender la producción del lenguaje oral y escrito en los niños ciegos y se centró en algo muy interesante que la profesora Juliana ha estado diciéndonos y es esa capacidad de hacer inferencias, que a veces para los niños y las niñas que ven resulta un poco diferente de cómo lo hacen los niños ciegos. Los niños y las niñas ciegas permanentemente, por su condición de no poder ver, están haciendo inferencias permanentemente. Es decir, esta situación en la que los niños les preguntan en el cuento ¿y qué va a pasar? Y que a veces en los niños y las niñas que ven se debe estimular de mayor manera, hay que hacerles muchas preguntas. En los niños ciegos no. Los niños ciegos muy rápidamente infieren qué podría pasar.
Entonces para ellos es claro, bueno, y si hay un dinosaurio que está peleando con un extraterrestre en la escalera, ¿qué puede pasar? Y ellos inmediatamente infieren montones de cosas. ¿Por qué esas inferencias? Porque las necesitan, son fundamentales para ellos. Ellos no ven, aunque nos parezca obvio, como le digo a veces a los estudiantes, es obvio, no ven, entonces necesitan estar permanentemente anticipando lo que va a suceder, lo que podría suceder. Y entonces lo que hace la Universidad del Valle con la maestra Rebeca Puche al frente es decir, bueno, entonces todo este ejercicio del niño investigador, del niño que crea, cómo se dan los niños ciegos. Y hacemos todo un tránsito maravilloso por esta forma de entender el mundo que tienen los niños ciegos y de cómo son capaces de hacer anticipaciones mucho más que los niños que ven. Sin embargo, aquí también nos encontramos, y la investigación nos lo muestra claramente, cómo se va perdiendo esa posibilidad, cómo esa habilidad de hacer inferencias, de hacer anticipaciones, va perdiéndose en los niños ciegos. Y aquí realmente tenemos que ir nuevamente a lo que pasa en la escuela. Y entonces cómo la escuela termina de alguna manera por ese afán de formalizar, que es muy importante, no negamos que sea muy importante, pero termina frenando esas posibilidades. No, aquí no anticipes, aquí no te imagines, aquí di lo que está sucediendo. Y entonces los niños ciegos empiezan a perder gran parte de esa posibilidad de hacer inferencias. No, por supuesto, la posibilidad de ser creativos, de seguir pensando cosas nuevas, creando mundos maravillosos, pero sí va frenándose un poco esta habilidad. Esta es una investigación muy, muy interesante que creo que nos dice muchas cosas a todos los maestros para ser tenidas en cuenta en este proceso de lectura y escritura. Profesoras, muchísimas gracias por guiarnos por esta ruta literaria. De verdad, ha sido un trayecto apasionante, extraordinario. Muchísimas gracias. Y para despedirme, la última pregunta. Profesora Juliana, ¿su libro favorito y su personaje favorito? Bueno, precisamente hoy que estamos hablando de La Frontera Indómita, se lo recomendaría, La Frontera Indómita de Graciela Montes. Y personajes muchos, Alicia en el País de las Maravillas, últimamente Pinocho, me he venido enamorando de Pinocho en su versión original. Y antes de cerrar, Dian, yo sí quisiera hacer un llamado de atención y lo hemos venido hablando con la profe Olguita. Si tú vas a una biblioteca infantil, el acervo literario es grandísimo, grandísimo, libros álbumes, libros de imágenes, libros narrativos, libros informativos, pero sorprende ver que la producción y la edición en braille es casi nula, es muy bajita. Si tenemos a nuestros niños que ven con la posibilidad maravillosa de acercarse precisamente a esta palabra escrita icónica y oral de muchas maneras, también los niños ciegos lo deben hacer, y este es un llamado que con la profe Olguita queríamos hacer a los procesos de edición, ¿no? No solamente para niños ciegos, por supuesto que puede haber un libro en braille que pueda ser muy llamativo también para niños que ven. Entonces, eso nos ha hecho pensar también el construir estos podcasts. Profesora, gracias. Profesora Olga Lucía, su libro, su personaje y si hay alguna recomendación final. Pues yo creo que tenemos libros diferentes, libros favoritos en diferentes etapas de nuestra vida. Mi libro favorito de la niñez, Mujercitas, fue mi primer libro. Y por supuesto, el personaje Yo. Yo es la maestra perfecta, y los que somos maestras, yo creo que está un poco en el fondo seguir a Yo, como esa maestra que cambió en el siglo. Empezando el siglo XX cambió la forma de la escuela y está allí escondida en Mujercitas, entonces me gusta mucho. Después, por supuesto, las obras de García Márquez, pero en particular los 12 cuentos peregrinos para mí son muy importantes, son maravillosos, el viento de la tramontana como viene y nos cambia todo, o solo vine para llamar, que es muy particular. Creo que mis amigos dicen que me podría pasar algunas cosas de las que aparecen allí en ese cuento.
Y en estos días, por supuesto, Ricardo Silva y el libro de la envidia, o Murakami, que me tiene absolutamente fascinada. Y mi personaje en general yo creo que es la literatura. No podría concebir el mundo sin la literatura realmente, y sin cada uno de los personajes, de las puertas, como dice la profesora Juliana, que se me han abierto y que he ido cerrando, pero a las que puedo volver siempre. Y efectivamente el llamado fundamental es por el braille, por fortalecer el braille. Ya que estamos en diciembre, se acerca enero y un aniversario más del nacimiento de Luis Braille, que nos dio el más bello de los regalos, que es la lectura y la escritura para las personas ciegas. Pero eso no se va a hacer realidad si los maestros, todos los tiflólogos y los maestros disciplinares, no lo conocemos, lo amamos y no somos capaces de seguir produciendo en braille. Hablar de braille nos implicaría muchas más horas de conversación. Entonces, simplemente dejarles aquí el interés por buscar sobre el braille, cómo producir braille y cómo animar a los niños y a las niñas ciegas, a los jóvenes ciegos de nuestro país, a utilizarlo y amarlo. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y los invitamos a continuar pensando en braille. Dirección general y presentación, Diane Lerman. Producción, Liz Leandra León. Voz y musicalización, Oscar Javier Cuesta. Pensando en braille, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, cofinanciado y con la asesoría técnica de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y con el aporte de soluciones tecnológicas accesibles de Ilunium, Capital Humano.